Entrevista. Me da muchísimo gusto saludarte, admirado y querido Kenneth Smith, socio de Aegon. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, David, qué gusto saludarte. Un placer estar contigo, como siempre. Oye, parece que los resultados de Donald Trump van en sentido total y absolutamente contrario a lo que él deseaba y que está confirmando a quienes decíamos que la primera víctima de su guerra comercial iban a ser los estadounidenses, ¿no? Así es, si ves las cifras comerciales, el déficit de Estados Unidos con el mundo está creciendo. Hubo récord de importaciones en diversos rubros. México sigue consolidado como el principal exportador y socio comercial de Estados Unidos. Y bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo es un ejemplo en donde la realidad económica es completamente diferente de la narrativa proteccionista y esos argumentos de que Estados Unidos se va a enriquecer y a generar un gran auge manufacturero a través de esta política arancelaria y el proteccionismo tan agresivo. Sí, porque lo que vemos de entrada es que el déficit comercial de los Estados Unidos pues tuvo niveles que no se veían de mes a mes, que no se veían desde principios de la década de los 90, es decir, antes de la oleada de tratados comerciales en el mundo. Es correcto, porque justamente el objetivo a lo largo de los últimos 40, 50 años de Estados Unidos ha sido abrir mercados, aprovechar su potencia manufacturera, tecnológica y de servicios para ingresar a diversos mercados en el mundo. Y ahora lo que estamos viendo es una estrategia, pues en mi opinión, equivocada, en donde busca cerrar su economía, pero de una manera donde ves que no hay una verdadera estrategia, porque el presidente anuncia que va a imponer aranceles, los retrasa 1 o 2 meses, le da la oportunidad entonces a todos los importadores que se llenen de inventario en Estados Unidos antes de que caigan los aranceles, y entonces en los meses de marzo y abril pues vimos una entrada enorme de productos a Estados Unidos antes de que cayera la guillotina de los aranceles. Entonces ni siquiera en ese sentido ha implementado de manera correcta su estrategia que, por cierto, no va a hacer que Estados Unidos se enriquezca, es decir, este mito de que a través de los ingresos arancelarios Estados Unidos va a compensar de alguna manera la reducción de impuestos que piensa hacer, y no es ninguna garantía de que vaya a haber un auge manufacturero en Estados Unidos, sino todo lo contrario. Resultará muy costoso para las empresas que se localicen en Estados Unidos producir si Estados Unidos va a estar cerrado a insumos más competitivos de diversas regiones del mundo. No, y además creo que se está quedando claro que los populistas, pues lo que les gusta es cómo se oye su voz, les gusta el impacto de sus mensajes, pero que tienen poca racionalidad económica. No hay manera, desde mi punto de vista, de generar un auge manufacturero en los Estados Unidos porque están en pleno empleo, tienen presiones de Correcto. precios, o sea, no hay manera, o sea, no hay gente que esté dispuesta a irse a trabajar a un empleo manufacturero, y si lo hay, evidentemente buscará un salario superior al que tiene en los empleos que tiene, básicamente en los servicios, ¿no? Es correcto, tienes un déficit muy importante de disponibilidad de mano de obra para la manufactura en Estados Unidos. La manufactura hoy en día representa menos del 10% del empleo total. Estados Unidos se ha movido hacia una economía de servicios y alta tecnología. Pero esta visión de alguna manera de un pasado ideal que nunca existió en realidad, donde todos los padres de familia trabajan en una fábrica de 9 a 5 de la tarde, es una visión como de los 1950 que no tiene nada que ver con el mundo globalizado hoy en día, ni siquiera con el tipo de empleo, como bien señalas, que quiere ejercer el ciudadano estadounidense. Y si a eso le añades esas políticas migratorias donde trata de reducir la participación de trabajadores extranjeros en Estados Unidos que sí están dispuestos no solo a trabajar en la manufactura, sino en la pizca de la fruta, como enfermeros, como choferes. En ese sentido, todo apunta a que si implementa ese tipo de políticas el presidente Trump, va a causar un daño severo a la situación económica en su propio país. A ver, y no puede ser nada más un efecto de una vez y que luego se corrija, o es el inicio de una tendencia en el agrandamiento del déficit.
Sí, mira, yo creo que en todo caso, algo que hemos visto en los últimos 20 años, 30 años, es que el déficit de Estados Unidos sigue creciendo, es el país más rico del mundo, el país que más consume, el país que al final de cuentas ha logrado abrir otros mercados, pero al mismo tiempo ha decidido conscientemente reducir sus aranceles a cambio de obtener acceso a otros mercados. Y esa es la visión de ver el comercio no como un juego suma cero, sino un vaso medio vacío, sino medio lleno. Es decir, en la medida que en Estados Unidos abra mercados, permita que sus empresas se localicen en el extranjero, al final de cuentas eso genera riqueza y no importa cuál es la balanza comercial entre dos países con Estados Unidos. Lo que importa, en el caso de Norteamérica, no es el déficit que tiene Estados Unidos con México, sino la totalidad de cómo compite Norteamérica con el resto del mundo. Y ahí es donde no está entendiendo, principalmente sus asesores de la Casa Blanca, gente como Peter Navarro, que sigue obsesionado con esta visión anticuada de los déficits. ¿Hasta dónde va a seguir extendiendo este tipo de acciones Donald Trump? Yo siempre he dicho que todos los radicales son unos estúpidos y Navarro es un total radical de los déficits y de la economía cerrada, pero pues ahí en todos lados hay radicales, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que estamos viendo ya en ese sentido es una reacción muy fuerte de los mercados, de las empresas en Estados Unidos, los precios que empiezan a subir en los bienes de consumo y una caída que esto sí le duele a Trump, podrá no importarle las estadísticas económicas, pero lo que sí le importa es las encuestas y su popularidad va en picada. Más del 60% opina que no está manejando bien la economía, más del 50% opina que no está manejando bien la política migratoria. Entonces, más temprano que tarde vamos a tener un incremento en esta presión y ya estamos viendo que están matizando sus posturas. Al principio decía arancel prohibitivo a todas las exportaciones de México. Pasamos a aranceles por migración y fentanilo, pero respetando sin arancel todo lo que es contenido de TEMEC. También en autopartes iban a hacer aranceles a todos los productos mexicanos. Ahora nuevamente se echa para atrás y está respetando el contenido TEMEC mientras cumplas con la regla de origen. Yo creo que gradualmente va a seguir subiendo la presión, no va a ser en automático, hay que participar activamente, creo yo, el empresariado mexicano con sus contrapartes en Estados Unidos, sus socios de negocios, las empresas con las que tienen alianzas estratégicas, para ir presionando al Ejecutivo y explicarle por qué la industria manufacturera del Midwest de Estados Unidos depende del TEMEC, por qué la exportación de quesos de Wisconsin depende del tratado, por qué sin TEMEC la economía de Texas se colapsa, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que ya se están viendo incluso en los Estados Unidos algunas presiones. El fin de semana a mí me llamó mucho la atención el comunicado que hicieron los productores de calzado deportivo, Nike, Adidas, Puma, pidiéndoles que los dejen seguir produciendo en Asia y en otros lugares porque el precio se les va a ir, el precio doméstico se les va a ir. Y está también, pues, todo tratar de entender que las cosas no son así, ¿no? Así es, yo creo que estamos viendo una situación en donde hay presión de todos los sectores productivos, pero siguen saliendo una serie de disparates propuestos por la Casa Blanca, como creo que fue ayer o antier, donde declara el presidente Trump que quiere imponer 100% de arancel a la importación de productos de la industria cinematográfica, cuando el principal beneficiario de la apertura de mercados a nivel mundial es Hollywood. Es decir, depende enormemente de la penetración de sus grandes películas, lo que llaman los blockbusters, los grandes hits, en la India, en China, en Medio Oriente, en África, no se diga en América Latina. Entonces, si Estados Unidos empieza a imponer una estrategia así nacionalista, de alguna manera nativista, de cerrarle el acceso a los productos audiovisuales de otros países, en dos patadas, si le imponen represalias a Estados Unidos, el principal lesionado va a ser la industria cinematográfica de Estados Unidos. Entonces digo que tarde o temprano se va a acabar imponiendo la realidad, pero no va a ser inmediato porque Trump es muy terco y quiere lograr todos estos objetivos radicales antes de las elecciones intermedias de noviembre del 2026. Entonces yo anticipo sube y baja y esta turbulencia de aquí por lo menos el próximo año y medio. Sí, por lo menos hasta que pierde el control en el Congreso en las elecciones de medio término. Queridísimo Kenneth Smith, de veras, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, David. Te mando un fuerte abrazo.
Que te vaya muy bien y te recuerdo, como siempre, por favor, salúdame a tu querido padre. Por supuesto, lo dije y me dijo que te mandan muchos saludos también. Tu papá es grande, tienes el mismo privilegio que yo. Ken, te agradezco muchísimo esta conversación. Muchas gracias, David. Cuídate mucho.